Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. Muy buenos días, qué gusto saludarles. Evans Vargas para servirles. Gracias al Señor, pues hoy con vida y salud para poder estar nuevamente construyendo la estrategia financiera que sí o sí tenemos que lograr, aunque ya estamos en la recta final, hay que decirlo, del 2025 y tal vez este 2025 no nos tenga tan convencidos de qué tanto hemos pulido nuestra estrategia financiera. Y lo sé y lo noto, ¿por qué? Porque leo y percibo mucha molestia, enojo, frustración, agresión en redes sociales a la hora que conversamos sobre estos temas respecto a esas finanzas saludables que te tienen que llevar a una gestión patrimonial saludable. Y claro,
esa frustración, esa molestia, ese enojo que se detona en redes sociales cuando se tocan temas sensibles, como la gestión que haces con tu dinero, como la salud que tengas o no en tus finanzas, como si estás o no logrando esa construcción patrimonial de corto, mediano y largo plazo, pues es entendible, lo sé porque yo también pasé por ahí y a la hora de compartir este espacio de estrategia financiera, no es porque yo sea un sabiondo, ni mucho menos, es porque realmente entre vos y yo podemos ir paulatinamente, paso a paso, desde muy poco hasta mucho, construyendo esa mejor estrategia financiera. Y ese es el fin, ese es el objetivo que tenemos pues todos los martes a las 10 de la mañana y pues obviamente echarle mano a la amistad que tenemos con Andy, quien está en controles, Andy Torres, de Radio Costa Rica, de sumar sinergias para lograr esta transmisión, una transmisión semanal que ya llevamos, bueno, ya más de un año. Por ahí en el canal nuestro de YouTube vas a poder encontrar una serie de programas que hemos tratado de entretejer y no solo, pues ahí vas a notar que tenemos invitados ocasionales, casi que todos los meses, muchas semanas del mes, para ir no solamente desde nuestra óptica, sino desde la óptica profesional y multidisciplinaria de varias personas, pues ir entretejiendo no solamente pues, las mejoras que podemos lograr en nuestra gestión del dinero, sino también hacer una lectura de elementos como cómo se involucran las emociones, los hábitos, los comportamientos en las finanzas, algún tipo de novedad respecto al entorno financiero, económico acá a nivel de país y algunos otros elementos. Entonces, bueno, la invitación es que te pongas a hacer la tarea, una tarea que tal vez pues, pueda hacer que sí o no, tengas muy pendiente al punto de que ni siquiera hayas iniciado, ni siquiera hayas arrancado. Y eso es algo que también pues, yo lo noto mucho a la hora de que percibo los comentarios en redes sociales. Los temas que tocamos acá, los temas que conversamos en ese uno a uno, en esos Zoom donde ustedes ingresan, ya sea a través de mi WhatsApp o a través de mi calendario, y conversamos uno a uno, un rato de tertulia, donde vamos revisando tus objetivos, tus expectativas y te vamos presentando nuestra propuesta de valor, nuestra propuesta integral, donde tenemos más de 15, diría yo, más de 20 al día de hoy, soluciones de capitalización, de cobertura. ¿Para qué? Para que logres pues, pulir esa gestión patrimonial. Una gestión patrimonial acá a nivel de país que está muy sesgada, está muy concentrada. Bueno, recién apenas no se nos olvida el susto y el dolor que ha generado, digamos, la tragedia de un Copeservidores, que claro, no solamente genera mucho dolor y miedo, casi que pánico en el entorno financiero, sino que también nos da algunas lecciones que no solamente pues, esperamos que hayamos recibido, sino que no se nos olviden, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno de esos elementos que demostraron la situación de Copeservidores es que acá en el país, si hay algo sensible, es la alta concentración. Y bueno, pues yo también tengo que decir el hecho de que conocí casos y conozco casos de personas que tenían una alta concentración en una única entidad. Entonces, claro, por eso es que tratamos en estos martes a las 10 de la mañana de aportar una idea, un concepto, un término, algo que te dejes, no te tenés que estar ni conectado y aprender todo lo que hablamos pues, por acá, solamente que te dejes una sola idea y esa única idea te genera un golpe de timón en tus decisiones financieras, pues yo creo que pues ya vamos haciendo nosotros nuestra aportación, nuestra tarea a la hora de moverte el piso, ¿verdad? Como decimos, y llevarte a que logres algún cambio. Algún cambio que quizás para este 2025, perdón, quizás no se hayan pues concretado. Y ahora, bueno, que venía en carrera para acá, para la radio, acá a Zapote, que por cierto, por aquello en carretera ya se está viviendo, ya está calentando el ambiente navideño, y no solamente el ambiente navideño, sino las presas a nivel de tránsito, ¿verdad? Entonces, para que desde ahora vayan teniendo cuidado por ahí.
Pero bueno, vamos hacia ya la última semana de noviembre, ya vamos entrando a diciembre y considero yo que este es un programa importante, sensible, en un momento de transición donde estamos y estás por recibir seguramente y quizás un capital adicional. Entonces, ¿por qué? Este es un tema que me hizo sentido conversarlo el día de hoy, porque si no lo has notado, este es un momento clave del año, pero no de tu año 2025. Este es un momento clave de tu año 2026. ¿Para qué? Para que hagas desde ya lo que no has logrado, lo que has procurado, quizás. Y si ni siquiera lo has procurado, pues, bueno, ya con mucho más razón, este es un mensaje que definitivamente es para ti. Tal vez hayas procurado o no mejorar las finanzas del hogar, las finanzas particulares, las finanzas de tu negocio, de tu emprendimiento, de tu pymes, o si eres empresario, quizás hayas intentado, pero de pronto se han pasado los días, las semanas, los meses, y ya vamos entrando a diciembre, y cuando es diciembre, yo lo noto con mis clientes y con las personas interesadas, pues hay una dispersión normal, ¿verdad? Donde muchas veces algunas personas dicen, mira, mejor hablemoslo ahora en enero. Y está bien, pasa bien. Lo que pasa es que también hay algunas decisiones, algunas soluciones que deberías de estar pensando y realizando, ejecutando desde ya, no esperando diciembre, no esperando enero, porque ya para diciembre, para enero se te puede hacer muy tarde. Hoy, en esta fecha última de semana de noviembre, ya deberías de estar realizando, ejecutando algunas decisiones, no para este año, porque, bueno, no te digo que en estas últimas 4 o 5 semanas del año, pues no es que no puedas realizar nada crucial en este 2025, seguramente que sí, pero algunos hábitos, algunas conductas, algunas prácticas, seguramente las puedas arrancar. Si no las has logrado, no las has mejorado en este 2025, sí sería importante, necesario, a veces casi que urgente, que la logres desde ya en este cierre de noviembre para que vayas un paso adelante hacia el 2026. ¿Por qué? Porque bueno, ya lo hemos hablado en semanas atrás. En semanas atrás ya hemos hablado que, y todos sabemos que ahorita pues el ambiente comercial, el ambiente de mercadeo ya empieza a calentar, empieza a ponerse en condición de ebullición, y tras de eso, pues una gran cantidad de la población tendrá un superávit, una platita adicional. Y algunos de ustedes me han contado en ese Zoom 1 a 1 que, bueno, no solamente en diciembre les llega el aguinaldo, sino que por ahí hay algunos bonos. Ya después algunos otros me hablan sobre, claro, el salario escolar. Entonces, de acá a diciembre, enero, febrero, hay algunos capitales que llegan a la mano, a ese superávit, esa platita que excede nuestro estilo de vida normal, promedio, nuestro presupuesto. Y es un momento clave, crucial, porque, diría yo, y seguramente muchos de ustedes lo comprenden, porque muchas veces ustedes lo comentan, y yo lo he visto, pues en vivo y a todo color, cómo esos superávit, esas platitas adicionales, durante todo un año se ha pensado que van a venir a solucionar algún piquillo, algún saldo, algún crédito que se quería resolver, algún proyecto a nivel de una ampliación, una remodelación, alguna compra de algo para la casa, algún electrodoméstico, la rotación de algo. Pero resulta que, lamentablemente, mucho o casi todo, o a veces más que todo, aquel capital se traduce ni siquiera en consumo, se traduce en consumismo. Y a veces ese consumismo es tan desbocado que ni siquiera ese superávit alcanza. Entonces es muy normal, lamentablemente, que en nuestra población, en nuestro país, pues se empiece, como ya lo sabemos, un enero, febrero, cuesta para arriba, no solamente porque no se logró gestionar de forma saludable aquel superávit, aquella platita que llega
de más una vez al año. Y alguien me dirá por acá, bueno, es que yo no soy asalariado, no necesariamente por salario, de pronto algún pico de productividad a nivel comercial, a nivel de emprendimiento, a nivel de negocio, toda la economía se pone muy boyante, entonces hay mucha transacción de servicios y comercio y productos, entonces pues fácilmente puedes lograr que una platita adicional te llegue a la mano. El tema es, pues, ¿para qué quieres ese dinero? ¿Para qué lo estás pensando? ¿O qué objetivo le tienes dibujado a esos dineros? Y si realmente estás comprometido contigo mismo, contigo misma, para ejecutar aquellos anhelos, aquellos objetivos. O si has pasado desde enero, febrero, todos estos trimestres del 2025 y que ya llegando el último trimestre, ya llegando esos capitales, esos dineros hacia el cierre del año, vas a recibir el dinero y toda aquella programación, todo aquel planeamiento durante todos estos meses, simplemente en la calentura del fin de año, en la calentura del disfrute, las actividades sociales, las actividades familiares, simplemente en esa calentura de consumo, se te olvida. Y empiezas a pegarle unos pellizquitos, unos poquitos, ¿verdad? Y apunta pellizquito, pellizquito, aquel dinero ya resulta que te das cuenta que ya para el 20, 25, 28 de diciembre ya fue demasiado los pellizcos que le has dado y ya no te alcanzó para cumplir aquel objetivo, aquella meta. Entonces, como también, lamentablemente, lo notamos, mucha de la actitud es, bueno, ya que, ya no fue este año tampoco, ¿eh? Ya no hice la cancelación del crédito, ya no amorticé, ya iba, pues, no sé, a cambiar la lavadora, la refrigeradora, queríamos hacer una ampliación, queríamos hacer una remodelación, pero bueno, ya este año tampoco fue porque a punta de pellizcos y mordiscos desajustamos aquel dinero y ya que el proyecto quedó totalmente desbalanceado, ya no realizable. Y ahí es cuando viene, tal vez en el momento no, ¿verdad? En el momento no, tal vez no viene esa frustración, pero después sí viene la frustración de arrancar un enero con la resaca del consumismo, con la resaca de los excesos sociales, los excesos en la gestión del dinero, y saber que empezamos un enero sin aquel capital, sin aquel superávit, pero tampoco sin haber concretado los proyectos, los objetivos, las expectativas que se estuvieron pensando, anhelando durante meses, concretarlos al cierre con esos dineros demás. Y por qué no, también decirlo, ¿por qué no pensar en esos dineros porque tal vez no tengas puntualmente algún proyecto tangible, tal vez estés pensando en iniciar, arrancar o mejorar esa gestión del dinero en mediano o largo plazo. ¿Por qué? Porque tal vez llevas años de estar pensando en tu horizonte de retiro, de jubilación, de pensión, y no te lo has tomado tan en serio. Y has pensado que una porción, pues ya vas a estructurarla, calzarla para, ahora sí, iniciar a tus 30, 35, 45, 55 años o más que fuera, ahora sí, voy a tomar una porción de este dinero que me está llegando en este último trimestre o de acá hasta enero, febrero, y voy a empezar a arrancar esa capitalización, esa colocación de capital para que vaya creciendo de acá al mediano o largo plazo y yo poder mejorar mi horizonte de retiro, puesto que escucho y sé y sabemos, lo hemos hablado por acá también, que de forma generalizada ese horizonte de retiro que tenemos acá a nivel de país, pues es un poco sombrío, ¿verdad? Está un poco nublado y que necesariamente, como lo hemos dicho muchísimas veces, es necesario que vos y yo tomemos la rienda de nuestra gestión, de nuestro propio dinero, para nosotros mismos mejorarnos ese horizonte futuro. Y quizás estos dineros que vas a recibir en estos últimos meses y arranque de año,
estés pensando. Y si no lo estabas pensando, te doy la idea de que podrías arrancar con una porción ese horizonte, esa mejora de horizonte de mediano a largo plazo. Entonces hay muchísimos asuntos, muchísimas circunstancias que se podrían atender y quisiéramos atenderlas todas, pero normalmente ese superávit, ese capital adicional que llega, que fluye en la economía en este final y principio de año, pues lamentablemente no termina como lamentablemente se conoce mucho, no termina concretándose por pues, lo que tal vez ya hemos comentado acá también, por esa falta de culturización, por esa falta de educación financiera que también procuramos cada semana sumar para empezar a dar un golpe de timón a nuestra concientización financiera respecto a la gestión de nuestros dineros y realmente pues ejecutarlos y gestionarlos para lo que teníamos pensado. Bien, entonces bueno, te decía que estamos sí, justamente en un momento clave y hay varios elementos que yo te quiero proponer y es una pincelada rápida porque más que todo lo que quiero es que ya que a la vuelta de unos días, estamos hablando días, a la vuelta, ¿verdad? De 5 días o menos, ya una gran cantidad de la población va a tener, pensemos, mínimo el aguinaldo. De ahí para adelante, lo que quiera sumar en cuanto a dividendos, bonificaciones, etc. Al menos el aguinaldo. De todo esto que te he hablado. Entonces, yo te quiero proponer que si no has estado durante este 2025, si no has estado durante tu vida puliendo un presupuesto, hoy en este cierre de noviembre te pongas a hacer un presupuesto. ¿Por qué? Porque si no tienes una brújula, en tus finanzas particulares, en tus finanzas de familia, créeme que seguramente no vas a atinar, a dar en el blanco. Podrías acercarte al objetivo, pero podrías dar en la tangente, no puntualmente en el objetivo, simplemente porque no tienes una brújula. Por ejemplo, podrías estar diciendo, bueno, parte de mi objetivo es cambiar el vehículo a la vuelta de 1, 2, 3 años. Para lograrlo necesitaría pues un superávit, una liquidez, un adicional mes a mes para ahorrar a la vuelta de 1, 2, 3 años y para lograr X monto. Pero ni siquiera muchas veces las personas saben cuánto ganan, cuánto ingreso tienen. Entonces, ¿cómo podrías saber cuánto es el ahorro ideal que podrías estar tomando de tu mes a mes para acumular durante 12, 24 o 36 meses? Y si tu situación de liquidez actual, sí o no, te va a permitir ese objetivo de cambiar vehículo, de lograr tener 5, 10 mil, 20 mil, 40 mil dólares adicionales para cambiar el vehículo. ¿Cómo lo vas a saber si tu brújula no existe o no la estás calibrando al menos una vez al mes? Vas a estar extraviado, extraviada. Y podrías decir, bueno, al final de cuentas, estaba pensando en lograrme 10 mil, 15 mil dólares para cambiar el vehículo. No le llegué a 8 mil, llegué a 6 mil, no a la meta de 10, 15 mil dólares. Pero Evans, algo es algo. Bueno, si hubieras optimizado tu presupuesto, seguramente hubieras afinado tus finanzas para atinar al objetivo y no dejar tus metas y tus expectativas a medio nivel. O sea, no tener unas finanzas, diríamos, mediocres. ¿Por qué? Porque simplemente no estamos afinando el presupuesto. Y esto es un tema tan recurrente en el tema de finanzas saludables y el tema de gestión patrimonial, donde aquellas personas que me conocen saben que si no determinamos que realmente pues, tienes un presupuesto manejado y manejable, si no tienes noción y conciencia de un superávit, de una liquidez, si no tienes una noción de tu gestión de la deuda, pues no te podríamos, de entrada nomás, recomendar que sí, claro,
que inicies un portafolio de capitalización, que inicies un proceso de acumulación o colocación de capital, cuando ni siquiera vos mismo, vos misma, tenés una noción de lo que pasa con el dinero en tu mes a mes. Por eso es que hemos insistido hasta el cansancio, y seguramente lo seguiremos haciendo, respecto a la necesidad de que tengas un presupuesto. Y si lo tienes, que lo puedas mejorar. Y si ya lo tienes y lo has mejorado, algo más crucial aún, que también lo hemos dicho, tienes que obedecer tu presupuesto, que es otro de los errores clave que notamos mucho a la hora de conversar, a la hora de acercarnos pues a las personas a través de las charlas, a través de los Zoom, de otros espacios, que sí saben que es un presupuesto, sí tienen un presupuesto, pero lo tienen súper empolvado. O sea, ese presupuesto llevará meses, a veces años, que no lo tocan, pero sí tienen un presupuesto, ¿verdad? No, tienes que tener tu presupuesto bien afinado y obedecerlo. ¿Por qué? Porque si lo tienes muy afinado y ni siquiera sabes en cuál carpeta lo tienes guardado, entonces es un despropósito absoluto. Y ese despropósito del presupuesto, esa no obediencia al presupuesto, es lo que muchas veces da luz del por qué esperabas tener una liquidez, una capacidad de ahorro, de acumulación de capital, de inversión del ahorro X o y no lo estás logrando. ¿Dónde están las fugas? ¿Dónde se está yendo? ¿Qué hay en el radar que no lo tienes mapeado, pero está ahí latente y como no lo tienes mapeado a través de un presupuesto, no tienes noción de aquello? Y que podría ser algo real, un pago, un consumo, un gasto real, no un consumismo, que es otra cosa. Podría ser algo real, pero simplemente no has ajustado tu presupuesto a esa nueva realidad de tu momento de vida. Entonces, es un encadenamiento que se detona simplemente por el tomar conciencia de que, uno, debo ser una persona productiva o altamente productiva. O sea, debo ser una persona que hago algo para ganar dinero. Y que de ese dinero, pues, necesitaré o no estructurar un estilo de vida. Y que de ese estilo de vida jamás podría superar, o jamás debería o tendría que superar, el nivel de ingreso que yo como persona puedo lograr. Así de sencillo. Entonces, y ya vamos a ver un poquito más respecto a ese ser altamente productivo, porque un día, bueno, en estos días he estado conversando con varias personas de ustedes y es muy bonito ver cómo tantas personas, tantos de ustedes que nos acompañan a través de los Zoom y que en algún momento nos hacen comentarios, cuántas personas están queriendo decir, bueno, yo tengo mi trabajo, tengo mi salario, tengo mi empleo, pero yo sé que no solamente estoy para esto. Y me alegra mucho saber que muchos de ustedes se están percatando que no solamente nacieron para eso. Y ya vamos a hablar un poquito más al respecto, porque esa es una idea clave para que en el 2026 logres unas finanzas que quizás nunca en la vida hayas tenido. Entonces, bueno, aparte de lo dicho por el presupuesto, hay otro elemento que me parece crucial, fundamental y que no se obedece tampoco. Es el hecho, y lo hemos hablado muchas veces acá, de la mano de José Ángel Muñoz de la Academia Financiera, de mi persona directamente, y en otros espacios, hemos comentado sobre tener un capital para imprevistos, ese chanchito para los imprevistos. O sea que es una platita ahí en la esquina, ¿verdad? No para el trajín del mes al mes, no para la gestión de tu presupuesto, sino pues una platita ahí para aquellos imprevistos. ¿Por qué? Porque sabemos que de pronto ya está arrancando verano, estamos en época de transición, de pronto nos vamos a hacer un poco de shopping, nos llevamos la sombrilla, pero tal vez se caiga un chubasco, un imprevisto, y salgamos un poco empapados. Entonces, para no salir empapados en la parte de las finanzas, es que deberías y tienes que tener un capital de imprevistos. Ahora bien, a veces se complica mucho las personas a la hora de asimilar y entender esto del capital de imprevistos, que es una simpleza. Si tienes un presupuesto de 1 millón de colones al mes,
pero ese no es tu estilo de vida al mínimo, sino que ese es tu estilo de vida habitual. ¿Mm? Digamos que tengas ingresos brutos por 1,5 millones, ingresos netos ya veremos, y de esos ingresos netos pues tienes un estilo de vida de 1 millón de colones, y obviamente pues tendrás un superávit, una liquidez adicional para hacer estructura de ahorro de inversión. Pero ese estilo de vida convencional del mes a mes, ¿qué pasaría si recortáramos aquellos gastos, pagos no sensibles y lleváramos tu estilo de vida al mínimo posible? Ese es el monto clave que deberías de tener a mano para decir, bueno, de ahí voy a construir mi capital para imprevistos. ¿Cuánto, Evans? ¿Cuánto es el capital de imprevistos idóneo? Bueno, mínimo 3 meses. Ese monto de tu estilo de vida al mínimo mensual multiplicado por 3, idóneamente por 6 o 9. Genial, por 12. Pero bueno, claro, acá cualquier persona pensaría, pero si mi estilo de vida al mínimo de ese 1,000,000 al mes y lo recorto y me da 750,000, quiere decir que voy a tener que tener más de 2 millones ociosos ahí en la esquinita a la espera de que se dé o no un imprevisto. Sí, básicamente ese es el fin, esa es la idea, que tengas ese dinero de forma líquida o cuasi líquida. Ahora bien, cuando ese monto se torna un monto muy sensible, hay formas de pasar de tener ese capital líquido o cuasi líquido a mantenerlo en una capitalización de corto plazo, para que no pierdas valor del dinero en el tiempo. O sea, no necesariamente, no urge que todo aquel fondo, aquel capital de imprevistos esté líquido en una cuenta transaccional, una cuenta de débito, una cuenta de ahorros, una cuenta corriente, ganando casi que nada o menos que nada por el tema de la inflación, sino que lo puedes tener rotando en plazos de corto plazo a través de una capitalización con tasas atractivas y una generación de interés sobre interés. ¿Ok? Entonces, bueno, aquello de tener un capital de imprevistos, porque muchas veces el malentender, la mala noción es que cómo voy a tener tanto dinero ocioso haciendo nada. No, es importante que tengas un capital de imprevistos, es fundamental en tus finanzas saludables para que logres una gestión patrimonial saludable, y que no pienses que todo tenés que tenerlo ahí ocioso en la esquina haciendo nada, ¿verdad? O en algún producto de estos que renta menos que nada. No, puedes darle una estructura de plazos y usar algunos instrumentos de recapitalización de las ganancias para que, pues, mínimo le ganes a la inflación y de ahí en adelante, pues ojalá más bien lograr una rentabilidad positiva. Ahora bien, todas las personas tienen que tener un capital de imprevistos. Diría yo que sí. Lo que pasa es que no es lo mismo que seas una persona que gane 1,000, 2,000, 5,000 dólares al mes, a que seas una persona que gane 25,000, 50,000 dólares al mes. Sabemos que existen acá en el país o en Latinoamérica personas de un muy alto patrimonio, de un muy alto ingreso, y que eso implicaría que tener un fondo de imprevistos diseñado de esta manera, podría desbordar, ¿verdad?, el propósito del fondo de imprevistos. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Bueno, y ya eventualmente podríamos estar conversando pronto respecto a esto, y me gustaría más bien traer a alguna persona invitada en la parte de coberturas para que nos amplíe aún más. ¿Por qué? Porque resulta que un capital de imprevistos, justamente para atender aquellos imprevistos, pero muchos de aquellos imprevistos podrías tenerlo cubierto a través de seguros, de coberturas. Entonces, si tienes ciertos imprevistos blindados a través de ciertas coberturas, tu capital de imprevistos no lo ocuparías en esos asuntos, puesto que ya están blindados. ¿Ok? Entonces, el diseño del capital de imprevistos a partir de ciertos perfiles es un poco distinto. ¿Ok? Pero bueno, ya es un tema que no trasciende el día de hoy, pero es importante que lo tomes en cuenta. Sí, hay elementos
de tu estilo de vida, si hay asuntos que de pronto te pueden tomar fuera de base, es importante que tengas un capital para imprevistos. Y especialmente si estás estructurando ahorros o inversiones, aún más. Seguramente conocerás a alguien que, no sé, hablemos de algo simple, que tuviera un capital en un certificado de depósito a plazo, sin tener capital para imprevistos. Se le presenta un imprevisto y ¿qué pasa? Lo típico, un tarjetazo, un crédito rápido en la asociación o un desembolso rápido, o va y cancela, va y cierra antes de vencimiento, antes de plazo, su certificado de depósito. Simplemente asimilando, teniendo que asumir una pérdida, un castigo, una comisión de salida, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Simplemente porque no tenía aquellos imprevistos pues, cubiertos. Es saludable que tengas ese capital para imprevistos para que ahora sí, el capital que tengas para construir la acumulación y colocación de dineros, pues ahora sí lo hagas en paz, porque cualquier otro evento ya lo tienes resuelto. Y esto es lo que lamentablemente noto que de entrada nomás no se está comprendiendo, no se ha resuelto todavía en este 2025. Así que si no lo tienes aún resuelto, no le has dado check a ese elemento, tienes que darle check. Y que tanto mejor si en estos próximos semanas, meses, vas a estar recibiendo algún capital adicional desde el cual puedes estructurar de forma parcial o total aquel capital para imprevistos. ¿Okay? Hay otro elemento que ya lo mencioné, pero quiero subrayarlo porque este es un comentario que me ha encantado recibir de varios de ustedes en estas últimas semanas y no lo había subrayado. Mucho de la frustración, digo yo frustración porque veo que hay mucha gente muy biliosa por ahí en redes sociales criticando la imposibilidad de ahorrar, criticando la imposibilidad de invertir, criticando lo mal que está el sistema financiero, lo mal que es tener el dinero en los bancos, lo mal que es ahorrar e invertir en estas entidades financieras, muy negativos, ¿verdad? Muy pesimistas. Y vamos a ver, lo que pasa es que el sistema financiero como un todo es el sistema financiero que existen varios ecosistemas dentro del sistema financiero como un todo, eso sí, que no te guste o no te agrade lo que está sucediendo en algunas entidades, en algún medio, y claro, el más tradicional, más convencional, el que más atacan es el ecosistema de intermediación financiera, pero no es el único que existe. Y es acá donde pues también hago un llamado a que, bueno, una de las opciones para que salgas de esa molestia, esa frustración que tienes a la hora de no poder invertir y ahorrar, teniendo una rentabilidad decente, una tasa de interés que consideres oportuna, creciente, si andas buscando una recapitalización de las ganancias, de los intereses, si andas procurando pues, algunas ventajas comparativas, pues deberías de levantar la mirada y ver más allá de aquellos productos o aquellas entidades por las que siempre de pronto pues, hay una queja, porque no es lo único que existe, por un lado. Y segundo, también ante esa frustración de no poder ahorrar e invertir, muchos de ustedes ya tienen la respuesta, muchos de ustedes ya lo saben y muchos de ustedes ya me lo han hecho ver en estas semanas. ¿Qué tiene que ver? Con la oportunidad de emprender, con la oportunidad, les decía, de que no solamente sirvas para estar en un horario laboral siendo empleado, sea el sector público o privado, pues de aquella entidad o de aquella corporación o de aquella empresa. Es el hecho de que podría ser que más allá de esas 8 horas, pues tengas un espacio de tiempo para hacer productivo alguna actividad, algo que te quede muy bien, algo que te guste hacer, algo que la gente aprecie de vos a la hora que lo hagas y que puedas monetizar aquello. Y esto considero yo que es algo de lo que no se viene conversando de forma suficiente en el país. Un día de esto estaba hablando con una cliente en una conversación que me agradó mucho. ¿Por qué? Porque ella me contaba que ella es publicista y se le nota
su ADN, su carisma, a la hora de plantear las ideas, de comunicarse. Es una persona con una comunicación muy agradable. Y ella me decía, mira, Evans, llevo años debatiéndome con ese miedillo de decir, bueno, es que no sé cómo emprender en cuanto a esto, no sé cómo entrarle, no sé si me va a ir bien, no sé si me sale bien. Y yo le decía, no sabes si te sale bien, yo veo que te sale de forma natural, más allá que hayas estudiado. O sea, es que algunas personas tienen alguna vocación, algunas facilidades, algún arte en su vida que les sale de forma natural y simplemente de pronto lo tienen que pulir, lo tienen que encauzar. ¿Para qué? Para simplemente monetizar aquello. Es más, qué feo, es que tal vez es una vocación, es algo bonito y para vos todo es plata, 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 plata. No, no se trata de eso. Se trata de qué? De que quizás, porque yo también entiendo que puede ir por ahí, quizás tu salario, tus bonificaciones, tus horas extra, no te están permitiendo construir algo que definitivamente vos como persona, vos en tu familia, definitivamente urge que construyas. ¿Y qué es eso? Tu futuro horizonte financiero. Y puedo entender el hecho de que ese salario, ese empleo, de pronto no te permita generar una riqueza adicional que te permita entretejer ese futuro financiero. Pero entonces quizás lo que tendríamos que pensar no es que no tengo ese dinero a mano. Tal vez lo que tengas a mano sea una facilidad, una vocación, algo que te quede muy bien, algo, como siempre lo cuento, tengo una amistad que yo a manera de broma siempre cada vez que lo veo le digo, mira, si algún día enviudo, yo me voy para tu casa. Y ahí le decís a tu esposa que aunque sea ahí en la sala me quedo, porque ese tipo cocina espectacular, tiene una pizza y un ceviche espectacular. Es una amistad que conozco desde hace muchos años y él cada vez que quiere y puede monetiza aquello y aquello se le vende como nada, o sea, como nada, quedan pidiendo más. Entonces, ¿qué pasa? Tiene una facilidad. Yo me pongo a hacer una pizza y definitivamente no me queda, y menos como la de Joe. Entonces, ¿qué pasa? Tiene una facilidad, una vocación, aprendió algo y le sale muy bien y lo puede traducir en dinero. ¿Qué puedes tener a mano para traducir esa facilidad, esa vocación, eso que te sale muy bien, eso que te sale muy bien, que te gusta, que te apasiona y que tras de eso las personas a tu alrededor aprecian, te lo han subrayado varias veces en la vida? Sabes que tienes ahí algo potencial para maximizar, para lucrar y que a través de ese lucro, de ese monetizar aquella dinámica, simplemente ahora sí vas a tener superávit, liquidez, más allá de tu actividad promedio normal. ¿Para qué? Para ahora sí empezar a construir ese mediano largo plazo. Evans, es que, sí, yo te entiendo, pero es que si lo logro, lo primero que voy a tener que hacer es salir de algunas deudas, porque por no tener ese superávit, por no estar maximizando mis posibilidades, mis capacidades, entonces he tenido que endeudarme. Ahora voy a tener más bien, en vez de estructurar a futuro, más bien tengo que ir a salir de algunos picos, algunos saldos. Sí, es comprensible y entiendo que me lo plantees de esa manera. Ahora bien, lo que yo siempre pregunto a las personas es, si no lo haces, ¿qué positivo estás viendo en el futuro? ¿Qué positivo estás viendo en la vida? ¿Cómo pretendes que si no haces algo extraordinario, te vayas a tropezar en los próximos 5, 10, 20 años, 40 años, para los más jóvenes? Si no haces algo extraordinario, ¿cómo pretendes que te vayas a tropezar con un mejor horizonte financiero? ¿Cómo pretendes que tu mediano largo plazo de ahí resultó bien? Ahí, por generación espontánea. No.
de mi experiencia, más de 22 años, no funciona así. No, tiene que haber un esfuerzo productivo, una estructuración, una creación consciente para que todo vaya calzando y se vaya encadenando y se vaya maximizando. Bueno, claro, alguien me dirá por acá, pero yo conozco personas que han recibido una herencia, pero yo conozco personas que han pegado lotería. No sé si, yo también conozco personas de ese perfil, pero esos son los más escasos. Y resulta que lo que necesitamos es dar un giro de timón a tus finanzas personales, a tus finanzas de familia, a tus finanzas en el negocio, y necesitamos dar un giro de timón en la culturización, en la educación financiera a nivel de país. Porque como lo decía, y lo he conversado casualmente mucho en estas últimas semanas con algunos de ustedes que se conectan al Zoom, mi ocupación, porque no me preocupa, me ocupo, mi ocupación a la hora de compartir charlas, a compartir un programa los martes a las 10, al compartir este tipo de ideas en el Zoom uno a uno y en cualquier espacio donde tenga oportunidad hablo de esto, mi ocupación no es meramente monetizar, no todo es dinero, dinero, dinero. Es el hecho de que si vos y yo vamos a estar viviendo en Costa Rica los próximos 5, 10, 20, 40 años, qué tipo de Costa Rica queremos y qué tipo de Costa Rica estamos impulsando. Yo, desde mi posición, lo que trato es de, aunque sea de uno en uno, generar un impacto mínimo o máximo para que las personas, aunque sea una a una, empiecen a dar un giro de timón. Y, como siempre lo digo, y tal vez gráficamente suene feo decirlo, pero es que, nuevamente, nuestro país va hacia una polarización social aún más grave. Y yo lo que veo es que va a haber de este lado una porción de la población no tan grande que sí hizo la tarea. Y de este otro lado va a haber una población, seguramente la gran mayoría de la población, lamentablemente, que no hizo la tarea. Y entiendo que cuando decimos que una parte de la población no hizo de forma conveniente la tarea, entiendo que hay una porción implícita que es que no pudo hacer la tarea. Pero eso no es la gran mayoría. La gran mayoría sí podemos ser productivos y después pasar a ser altamente productivos, porque no solamente servimos o nacimos para estar en una actividad de 8 a 5 y después irnos para la casa a ver Netflix, y podemos ser altamente productivos y podemos tener finanzas sanas y una estructura patrimonial sana. Es un esfuerzo, es un estilo de vida, es una tarea que te va a permitir pasar de una parte de la población a la otra. Y la consulta es, ¿de cuál parte de la población quisieras estar? En el corto, mediano y largo plazo. Y acá también traigo una reflexión, porque cuando hablamos de este tipo de temas, es normal que las personas piensen o pensábamos que hay algunos elementos de estos que son para personas adineradas, de alto patrimonio, las personas ricas, ¿verdad? Como dicen, pero no, realmente todos estos elementos son para cualquier persona. ¿Por qué? Porque yo durante más de 20 años que he estado en estos trajines financiero-comerciales, he conocido personas que han tenido alto capital, alto patrimonio, alto negocio, y me he dado cuenta después que han quebrado o que sus finanzas se han normalizado muchísimo, ¿verdad? He conocido personas que tal vez eran muy conservadoras, de un perfil financiero muy bajo, y simplemente, pues, a través de su esfuerzo productivo, simplemente han ido creando riqueza, y en algunos casos, mucha riqueza, ¿verdad? Como dicen por ahí en la calle, es que la pegaron. Bueno, la pegaron porque se detonó, hizo boom, ¿verdad? Aquel esfuerzo productivo a través de sus capacidades, de su estudio, de sus conocimientos y demás. Sí, la pegaron, pero
fundamentado en un esfuerzo productivo. Entonces, ¿a qué es lo que voy acá? Estos son ideas, es un mensaje. En el caso tuyo, quizás me podrías contar que estás viendo cómo resuelves tu presupuesto, cómo sales en mes al mes, cómo resuelves tu gestión de la deuda. O alguien nos podrá ver hoy, mañana o a futuro que diga, bueno, la verdad es que yo estoy muy bien, estoy muy solvente, estoy sobrado en cuanto a dinero, negocios, patrimonio, capital, y conozco muchas personas de ese perfil. Y lamentablemente, y esto es lamentable porque hay que decirlo, conozco que en uno o cualquiera de los perfiles hay una palabra que no está presente en una gran mayoría de las personas, sea que tengan un alto capital, un alto patrimonio, un alto superávit, una alta liquidez o que no, ¿verdad? Y esto es lamentable. ¿Por qué? Porque sea que tengas una cierta riqueza o que no, pues es importante para las personas pues que siempre lo cuidemos y siempre tengamos en el radar nuestro estilo de vida. Y esa palabra, que aunque suena aburrida, es crucial, siento yo, para cualquier perfil financiero, se llama austeridad. Ay, qué palabra más aburrida, ¿verdad? Ya solo suena como monótona, qué aburrido, austeridad. Ay, vamos, es que ya entonces ya ahora me van a dar el dinero la otra semana y ya me aburriste la Navidad. No. Austeridad. Y la austeridad la vas a poder medir desde tus finanzas a través del presupuesto. Y lo que ya te hemos conversado hoy y durante todo un año, más de un año, de estrategia financiera. Y yo he conocido, no pocas personas, lamentablemente, que tienen ingresos muy altos. Ingresos de más de 4, 5, 6, 8 millones de colones, que tienen la capacidad de ahorro, que tienen la misma capacidad de ahorro de mi hija de 20 años, que no trabaja. Porque son personas con alto ingreso, 4, 6, 8 millones de colones, que, como las abuelas, cogió el partido, cogió el comido, con un nivel de deuda tan impresionante que a veces les cuesta salir con todos los pagos, aún con su alto ingreso. Y conozco personas cuyo ingreso no llega a los $1,500, a veces ni siquiera a los $1,000, y están ahorrando más que aquella persona de alto ingreso. ¿Por qué? Porque indistintamente de tu posición financiera o tu posición de vida, si te falta la sensatez y si te falta la austeridad, es probable que tus finanzas personales, de familia o de negocio se desboquen. Y acá normalmente siempre hago un anuncio, decía el profe de filosofía hace décadas, que en guerra avisada también mueren soldados. Es probable que a tu edad en este momento no suceda nada. Seguramente tu salud, tu perfil profesional, tu puesto, tu ingreso, te permite el ritmo de vida que estás llevando. Un estilo de vida que seguramente va a reventar ahora que vienen todos estos dineros de fin de año. Pero si no hay austeridad y si no hay sensatez, la historia nos demuestra que en el mediano o largo plazo todo aquello se esfumará y lo que vendrá será dolor. Dolor emocional, dolor anímico, dolor en la salud, dolor familiar, dolor personal. ¿Por qué? Porque simplemente no se tuvo durante el camino de la vida austeridad y sensatez. Entonces, no esperes a tener 60 años para empezar a decir, ya entendí, ahora sí voy a ser sensato y voy a tener austeridad. No esperes, no funciona así. Realmente no funciona así. Y te lo quiero demostrar en números. Este es un ejemplo muy sencillo, a través del cual en aquel momento se lo comenté a mi hija y creo que en algún momento lo he demostrado yo por acá también. Fíjate lo que es para una persona joven, no como yo, una persona más joven todavía,
ahorrar 50.000 colones en 20 años. Lo que le significa a esa persona. Poco más de 46 millones acumulados, donde 12 millones ha sido de su propio bolsillo y donde más de 34 millones ha sido gracias a la recapitalización de las ganancias. Y uno dice, bueno, Evans, es que no tengo 20 años, tengo 5 o 10. Y no pensemos negativamente, pensemos que ha sido no por falta de sensatez o de austeridad. Pero bueno, indistintamente de los motivos, el hecho de que tengas apenas una ventana de 5 o 10 años para lograr una acumulación de capital a través de la inversión del ahorro, fíjate en el cambio brutal del escenario simplemente por un tema de plazo. Esta persona pues habrá acumulado 3 millones, de los cuales 9,66 son intereses para un total de poco menos de 4 millones. Simplemente por pasar y modificar el plazo, el único que hicimos. Y aún siendo a 10 años, pues la capitalización es buena, pero no como lo hubiera aprovechado una persona que hubiera empezado a aplicar sensatez y austeridad desde el arranque de su momento de vida, sea desde el primer salario. A mi hijo ya le dije en qué momento va a tener que empezar a ahorrar. Nada, que se presupueste. Mi hija ya lo está haciendo. Son personas jóvenes, productivas, que tienen, no 20, tendrán 40 años o más por delante para lograr esa acumulación patrimonial que, como muchas veces muchos de ustedes me lo dicen, Evans, es que nadie nos enseñó, nadie nos dijo. Bueno, te lo estoy diciendo ahora. ¿Para qué? Para que a partir de hoy, antes de que te llegue el aguinaldo, los bonos, las comisiones y todo lo demás, empieces a lograr una mejor estrategia financiera. ¿Qué te parece? Vamos camino al 2026, pero por ahora agradecido por la oportunidad de que conversáramos, igual con mis canales de contacto siempre abiertos para servirte. Estamos desde Radio Costa Rica, gracias al Señor y a Andy por sus colaboraciones.